El complejo arqueológico de la cultura Wari está ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Huamanga, Ayacucho. El complejo ocupa 2.000 hectáreas. Hasta ahora solo se han descubierto menos del 5%. Su nombre primitivo sería Piñaque y su capital Wari. Fue llamada así por Rafael Arcojoyle en los años 60. Bajo estos tunales todavía sigue enterrado la gran parte de la arquitectura Wari. Wari sería la capital del primer imperio andino, que posteriormente sería el imperio inca. Bien, mis amigos, nos encontramos en una cultura muy antigua que pertenece aproximadamente a unos 800 años de antigüedad. Nos encontramos en la cultura Wari. Esta cultura le sirvió como ejemplo a la cultura inca o a la cultura quechua. Así que vamos a revisar algunas de sus arquitecturas. Entrando a este espacio arqueológico apreciamos una mesa tallada en roca, de forma rectangular de 6,73 metros de largo, con los bordes en los 4 lados que dan una forma de pozo. Se cree que fue un espejo de agua y estaría relacionado con la astronomía. Muchos creían de que era una mesa de sacrificio, pero no se han encontrado restos en su superficie. Esta sería una ciudad muy importante, donde hay toda una clase política, religiosa y militar. Una élite que vivía en esta ciudad donde imponían órdenes que se cumplían en todo el territorio conquistado por los Wari. Aquí, esto sería una residencia de la clase élite, un espacio donde vivía la clase gobernante de esta cultura, con algunos de sus sirvientes. Lo típico de la cultura Wari es usar lajas de piedra con mortero de barro, como podrán apreciar. En la base vemos unas ventanas o hornacinas o nichos, conocidos así por los arqueólogos. En estos espacios estarían ubicados algunas deidades tallados tanto en piedra o madera, momias u ofrendas que posteriormente serían sacados al templo mayor para actividades de gran importancia o actividades litúrgicas. En el siguiente nivel vemos unos agujeros mucho más pequeños, son espacios donde asentaban las vigas de madera para poder hacer un siguiente nivel de las viviendas, ya que en la cultura Wari hacía viviendas hasta de 3 pisos. Como ejemplo tenemos en la zona sur, en el Cerro Baúl, se pueden apreciar casas o viviendas hasta de 3 pisos. Tenemos la gran oportunidad de que nos guía una señorita egresada de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que es la señorita Cindy. Entonces ella nos expone acerca de este lugar. La cultura Wari es la síntesis de 3 culturas. La cultura Huarpa, que sería la base e influenciaría con sus andenes, los canales de irrigación y su ubicación geográfica. La cultura Tiahuanaco, que influenció con su religión. Ellos llevarían al dios Huiracocha y serían la base de su arquitectura. La cultura Nazca, que influenció con su urbanismo. Entonces mencionaríamos las etapas de la cultura Wari, su origen, su expansión, su apogeo y su decadencia. La cultura Wari fue un imperio que se desarrolló desde los 600 a 1200 después de Cristo, aunque no hay una fecha exacta. Dominó de 2 modos, de forma pacífica y utilizando la guerra. Se desarrolló mediante un urbanismo muy bien planificado, con un plano de tipo ortogonal, siempre utilizando la forma de D mayúscula. Es un imperio que impuso su cerámica, su arquitectura, su textilería, su modo de producción y su urbanismo y casi todo. Su economía se desarrolló con la agricultura, la ganadería y la artesanía. En la agricultura dominaron los andenes y los canales de irrigación. En la ganadería utilizaron la llama como medio de carga para la lana y como consumo humano. Su cerámica fueron polícromas pictográficas. Conchopata fue un centro administrativo de la artesanía. Wari sería un poderoso imperio muy bien organizado. Llegó a expandirse desde Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur y hasta la selva del Cusco por el este. En todo su territorio conquistado ubicaron centros administrativos como por ejemplo Piquillacta en el Cusco, el Cerro Baúl en Moquegua, Pampa Grande por la costa norte y Guarihuilca por la sierra del norte. Y para centralizarlos utilizaron una serie de caminos llamados el Guariñán, conocidos hoy como el Capañán o Caminos del Inca. Aquí nos encontramos en Vegachay Mozo, que es conocido también como el Templo Mayor, donde se encuentra una estructura en forma de D. Como podrán apreciar, estamos llegando al Templo Mayor. Este espacio tiene una arquitectura muy especial, que es la forma en D. Cuenta con 18 hornacinas o asientos. Aquí hay varias hipótesis planteadas por varios arqueólogos. Mencionan que en las hornacinas pondrían las momias, ofrendas o algunas deidades. Entonces, ¿quiénes eran estos dioses menores en este caso? Porque sabemos que en los Wari adoraban al dios Huiracocha o al dios de los báculos. Los Wari serían una cultura expansiva colonizadora. Y al colonizar lo hacían de 2 maneras, utilizando la guerra o de forma pacífica. Los que aceptaban de forma pacífica, los Wari los aceptaban con su religión, sus costumbres, sus deidades tallados tanto en piedra como en madera.
pero si se resistían, y utilizaban sus tropas y arrasaban con todo, y a los sobrevivientes les imponían su cultura y no tenían ninguna facilidad a nada. Entonces, en estas hornacinas estarían ubicadas las deidades de los dioses menores o de las colonias traídas hasta este lugar, que en épocas importantes eran sacadas y veneradas, y a su vez adoraban al dios Wiracocha, ya que era el dios más importante para la cultura wari. Según los arqueólogos, todavía hay una hipótesis más que se plantea, Claro que sí, como se puede apreciar, también se consideraba que servía como un reloj solar en donde que los waris podrían apreciar o ver la hora a través de la sombra, como se muestra en la imagen. Bueno, acerca de esto tengo una pequeña anécdota, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el Cusco, yo quise comprar un reloj para poder salir al campo, pero el señor me dijo, ¿para qué necesitas un reloj si tú ya lo tienes? Entonces yo le digo, pero no lo tengo ninguno. Entonces él me dice, si tienes tu sombra, con eso es suficiente, ¿para qué invertir en otras cosas? Claro, más que nada pasa eso en las personas en el campo, ¿no? Las personas adultas o mayores de edad pueden verificar la hora a través, por la sombra, ¿no? Ellos se paran y por la sombra te podría decir qué hora. Nos encontramos ahorita en el Camino Real. Este Camino Real en sí nos comunica desde Vegachayo, que ya lo hemos mostrado en el video, hacia Monjachayo. Pero con el paso del tiempo este lugar ha ido cambiando su estructura, su forma, porque como sabrán, este lugar ha estado abandonado por mucho tiempo. Estamos camino hacia Monjachayo y nos dice que hay dos plantas importantes que sirvieron como brebaje, Claro que sí, como se puede apreciar, ya lo vamos a reconocer, son las plantas como el sancay y el pati que utilizaban aquí en la cultura wari para poder realizar algunos trabajos y como brebajes, ¿no? Anestesia. Ah, o sea, mira, o sea, quiere decir también, en la cultura paracas, por ejemplo, cuando hacían las trepanaciones craneanas, estas plantas lo podían utilizar también. Claro que sí, lo utilizaban como anestesia porque antiguamente utilizaban mayormente las plantas naturales. Nos encontramos con dos plantas de gran importancia para la cultura wari. Es el pati y el sancay, también conocido como San Pedro. De estas dos plantas extraían un brebaje alucinógeno, ya que contiene gran cantidad de alcaloides. Lo usarían como anestesia en la medicina para hacer tratamiento a los guerreros caídos en batallas, o en casos de los paracas, por ejemplo, para hacer las trepanaciones craneanas, ya que en ese entonces no existía la medicina artificial como existen en nuestros tiempos. Los guerreros lo usarían para hacer el descubrimiento de los tótems y así descubrir el animal interior que llevaban por dentro. Y si se interpretaba en el trance como un puma, entonces ellos se pintaban el rostro de un puma. O si en el trance se interpretaban como un águila, entonces ellos se pintaban el rostro de un águila. Allí el guerrero está pintado el rostro de un puma. Yo no quise beber el brebaje, así que me apalearon. Seguimos caminando por aquí, por la cultura wari, y nos encontramos con Monjachayo, ¿no? Monjachayo tiene una similitud de Vegachayo, con la única diferencia de que es más chico. También, al igual que Vegachayo, tiene los 18 hornacinas, y la parte centro del obelisco no estaba ahí originalmente, ¿no? Sino los arqueólogos lo han puesto ahí para que tenga una similitud más a Vegachayo. Bueno, mis amigos, nos encontramos en una zona de mausoleo de aquí de la cultura wari y nos damos con una gran sorpresa de encontrar un lugar muy grande con unas piedras enormes. ¿Qué nos puedes hablar acerca de este ambiente de este mausoleo, ¿no? Pues como vemos es muy grande y tiene pues una estructura muy especial. Claro que sí, como se conoce, este mausoleo es el más importante de la cultura wari, ya que aquí se enterraba al emperador wari. Y como se puede observar, tiene 8 esquinas y el emperador al morir tenía que ser enterrado con sus generales o familiares más cercanos que tenía. Ah, o sea, mira, si digamos, era un familiar cercano del emperador, podrían matarme a mí para poder enterrarme con él también. Claro, no necesariamente te tenían que matar, porque era una obligación o tu voluntad. Al morir el emperador, tú voluntariamente aceptabas y eras enterrado junto al emperador wari. Ah, pero también sabemos, ¿no?, de que la cultura wari tenía la creencia de que había vida después de la muerte, ¿no? Sí, claro que sí, por eso el mausoleo está ubicado en lo subterráneo, ¿no? Porque se creía que después de la muerte existía otra segunda vida, por eso también que a los muertos lo enterraban en forma fetal, para que volvieran a nacer, como dice.
Este mausoleo estuvo diseñado para un emperador Wari, de entre los 800 a 900 más o menos. Incluso se menciona que el emperador elegido por esta cultura sería quien dirigía su propio mausoleo. Aquí se enterraría al emperador con algunos familiares y algunos séquitos de mayor confianza que acompañaban a la otra vida al emperador. Esta cultura, así como otras culturas, tenían el concepto de que había vida después de la muerte, que la vida nunca acababa. A esto se atribuía el nombre de ultratumbas. En este mausoleo no se han encontrado restos humanos porque fue saqueado por muchas personas. Entonces quiere decir que primero ha sido el mausoleo de la parte de abajo que tiene la forma de ocho esquinas, ¿no? Claro, Unas sí. piedras finas, ¿no? Entonces ya último se ha construido la parte superior que está en forma de círculo con piedras pequeñas, ¿no? Así es. La única parte que podemos ver grande es la tapa que tiene un hueco en la parte superior, que anteriormente nos decían de que ese hueco servía para almacenar alimentos o algo así, ¿no? Sí, anteriormente nos habían explicado de que eran para depositar alimentos que antiguamente aquí, como puede ser haba, trigo, maíz y entre otros, pero la hipótesis fue desmentido y ahora hace poco por el doctor, Chatoma, creo. sí, José Ochatoma, se dice que fue un mausoleo tardío de la cultura wari. Sí, la cultura wari aún se encuentra en descubrimiento y aún falta mucho por hacer y hoy en día es poco lo que se está revalorando la cultura, ¿no? Y es por eso que recientemente se están haciendo excavaciones y nuevos descubrimientos. Me da la curiosidad, ¿no? ¿Por qué es la que tiene todos 8 lados exactamente este mausoleo? Sí, el número 8, si usted lo invierte, tiene la forma infinita. Por eso se creía que después de la muerte existía otra segunda vida y por ello también se enterraban a los muertos en forma fetal. Ah, eso, mira, qué interesante. Vamos a ir buscando más lugares aquí que es muy interesante. La señorita nos está enseñando cosas nuevas, así que esto va a llegar como una sorpresa para ustedes en sí. Así que vamos a buscar más. Justamente acerca de los mausoleos, ¿no? Y aquí hay unas partes que tiene unas entradas, ¿no? Unos mausoleos también, ¿no? Que tiene, no sé, una semejanza, algo diferente, ¿no? También en este mausoleo se encontró fósiles, pero sin cabeza. Pues aquí quiere decir que los decapitaron o algo así, o por algún motivo. Podría decir que se fueron decapitados, realmente. O quizás de la universidad vinieron acá y se robaron las cabezas exclusivamente. También podría ser como, también se dicen que pudieron venir de la universidad, de la Facultad de Medicina y sacar la cabeza para realizar algunos estudios en su escuela respectiva. O también puede ser de que en la cultura chanca, como ellos llegaron acá a empezar a excavar, a robar las cosas, ¿no? Y enterrar sus muertos en otro lado, quizás también los sacaron, pues, ¿no? Hay muchas hipótesis en plantear en sí, ¿no? Sí, eso sí, mayormente aquí en la cultura wari no se puede rescatar la metalurgia porque la cultura wari Fue saqueada, ¿no? fue saqueada. Realmente cuando llegaron los españoles, Estos desgraciados fueron los peores, ¿eh? Porque cuando llegaron empezaron a sacar todo lo que encontraron de por medio, ¿no? claro, y no dejaron nada, solo la arquitectura, como podemos observar. Y eso, sí que se podían haber llevado, se lo hubieran llevado todo también, ¿no? Qué desgraciados en sí. Pero bueno, incluso aparte de eso también vinieron otras personas, pues, ¿no? De a pie, ¿no? Personas que tuvieron ese mal de agarrar las cosas y escudriñar y llevarse, ¿no? Con la finalidad de poder vender, sacar un poco de dinero. Mal por ellos, ¿no? Porque sabiendo que en el Perú necesitamos revalorar todos estos lugares turísticos, ¿no? Y hicieron algo malo, ¿no? Así es, prácticamente. Lo que se debe hacer hoy en día es conservar la cultura, ¿no? que tiene, porque eso representa al país, ¿no? La identidad, ¿no? Claro. Claro, pues. Así que amigos, algo nuevo para nosotros, ¿no? Bueno, ya llegamos también dentro de Monjachayo, vamos a llegar a conocer las galerías subterráneas asociadas a la construcción similar a la que vimos anteriormente. Ah, mira, vamos a ver, justo llegamos a este lugar, vamos a hacer una toma primero directamente a la zona, vamos a hacer un pequeño corte. Este mausoleo que ponemos en vista sería de los inicios de la cultura wari, aproximadamente de los 700. Como podrán apreciar, no tiene un buen acabado como el que pudimos mostrar en la muestra anterior.
Eso quiere decir que no se dio un buen tratamiento, porque estaría en sus inicios en la construcción de mausoleos de la cultura Wari. Aquí no se han encontrado restos fósiles, porque como en todo, la cultura Wari fue saqueado por todos lados por muchas personas. Solamente en la parte del centro se halló restos fósiles con unas partes de metal. Como podemos observar, en esta parte de acá, donde se encuentran ¿Las piedras grandes planas? las piedras grandes planas, es el segundo nivel. Y como se puede observar, en la parte Al fondo de entrada. de la entrada, toda esa parte que está al fondo con la piedra, Claro. fueron cubiertas, era la parte superior, la tercera. Y prácticamente al fondo se encuentra la primera, que está en el subterráneo. Ah, mira, pero este lugar se ve algo pequeño, ¿no? Como pueden apreciar, los cuadrados que tienen ahí son más cortos que lo podemos ver en el otro mausoleo, ¿no? Sí, así es. Son más pequeños que los del anterior que podemos observar. Claro, yo creo que porque el hecho de que aquel lo enterraban a los muertos de una forma fetal, ¿no? O sea, ya no necesitaban tanto espacio, ¿no? Y hay un círculo ahí donde puedo apuntar, ahí hay una forma de círculo, ¿eh? Este círculo nos comentabas de que, ¿no? Ahí estaba enterrado un guerrero que prácticamente cuidaba esta zona, ¿no? Claro, se podría decir como el jefe, ¿no? Que cuidaba la zona y era enterrado al centro. Ah, y en los primeros pisos hay unas galerías con pasadizos para la parte interna. Sí, así es. Tiene pasadizos internos donde se encuentra ubicado el primer piso, como se podría decir, el subterráneo, la base. O sea, nos estás queriendo decir entonces de que este lugar fue los primeros mausoleos que se hizo, ¿no? Que se construyó. Claro, fue los primeros mausoleos que se construyó, ya posteriormente fue construido El otro es el mausoleo más grande, ¿no? Con el piedras más mausoleo pulidas. más grande. Así que sigamos buscando qué más hay aquí en esta cultura Wari. Se podría presumir de que los Wari convivían con sus muertos, porque como podrán ver se han encontrado viviendas muy cerca donde se enterraban sus ancestros. Caminando, ¿no? Encontramos una gran sorpresa. Encontramos estas piedras con unos huecos. Sí, son unas piedras volcánicas fáciles de labrar, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, aquí en la cultura Wari no hay agua, entonces ellos lo traían a través de estas piedras, por estos huecos, lo trasladaban el agua desde un lugar muy lejano de aquí. Y podríamos hablar, ¿no? De que, como pueden apreciar, estos huecos son tallados a mano. Y en Cusco, cuando usted puede llegar por ejemplo, a Sacsayhuamán, ves una similitud, ¿no? La tallada de piedra tiene una cercanía. Entonces, nos hablan de que la cultura Wari ha sido el padre de la cultura quechua o de los incas, por el hecho de que ellos también tienen esta similitud de trabajo, ¿no? A tallar piedra. Ellos igual al trasladar sus aguas de un lugar a otro utilizan el mismo método, ¿no? de tallar la piedra, hacer unos hoyos, unos huecos y hacer pasar el agua por ahí. Aquí pueden apreciar, por ejemplo, unas piedras planas con una parte cortada en la parte de centro. Por ejemplo, ahora en estos tiempos nosotros utilizamos las tuberías, las cañerías para poder deslizar el agua y llevar a donde que nos plazca, ¿no? Pero en la época antigua utilizaban la piedra y tallaban de esta manera para poder utilizarlo, ¿no? No solo como para trasladar el agua hasta aquí, hasta este lugar, sino que utilizaban como canal de irrigación a sus distintos andenes. Entonces, muchos dicen, ¿no?, de que los andenes los crearon los incas, pero no fue así. Los andenes vienen desde la cultura de los huarpas, los siguieron los Wari, los siguieron utilizando la cultura de los chancas y los perfeccionaron los incas. De esta manera fue evolucionando los andenes, ¿no? Sus primeros inicios fueron aquí en la cultura Wari, obviamente desde los